Amigas, amigos, bienvenidos todos a TVC Noticias Ambientales, gracias por acompañarnos. ¿Ustedes se imaginan tener que dejar sus hogares porque donde estaba su casa ya está inundado o a lo mejor se hizo un hoyo, un boquete en ese lugar? Vamos a hablar del tema de migración a consecuencia del cambio climático y cómo esto puede convertirse en un problema de seguridad nacional por exceso de temperatura, un aumento en la temperatura, por a lo mejor inundaciones, lluvias, todo este tipo de problemas que ya estamos viviendo en nuestro país, pero que todavía no sabemos o no estamos listos para enfrentarlo. Comenzamos. Día Mundial de la Meteorología. Desde 1950, el 23 de marzo, se festeja con la elección de un tema. No a la carne procesada. Una investigación destacó los vínculos entre la enfermedad cardíaca y el cáncer. Apoyo para planta cafetalera. Bill Clinton otorgó más de $700,000 para desarrollar el sector agrícola de Haití. Castigo más severo. El gobierno de Tailandia anuncia poner fin al comercio ilegal de marfil. Vivieron millones de años. Científicos investigaban el cambio climático cuando descubrieron pedazos de hueso. Vamos a comenzar el programa con este video. Se trata de un hombre que lanza comida a unas gaviotas a la orilla de un estanque en un parque. Para su sorpresa, dos gansos llegan para quitarle la comida a estas gaviotas. Segundos después, decenas de gansos de diferentes tamaños salen de los arbustos cercanos al lugar dispuestos a comer un poquito de pan. Todos estos gansos van atrás de la comida y eso nos puede pasar a nosotros o atrás de una casa, y por eso agradecemos su presencia en el estudio de TVC Noticias Ambientales al doctor Jorge Mora Rivera, profesor de Economía de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, para platicarnos sobre el cambio climático, migración y seguridad política. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Joely. Es un placer estar aquí en tu programa. Doctor, cuéntanos, ¿cómo se encuentra en este momento nuestro país? ¿Cuál es el resultado de este estudio que ya hicieron? Básicamente el objetivo fundamental del estudio era unir tres temas torales en este momento, que es el cambio climático y su impacto en algunas variables sociales, en particular en la migración, y a partir de él cómo se desprenden problemas de seguridad. Seguridad entendida como el abasto de los recursos naturales ante los movimientos poblacionales que se den ya sea al interior del país o que se den hacia Estados Unidos o hacia otros lugares del mundo. Esto básicamente. El estudio que nosotros realizamos estuvo auspiciado por la Embajada Británica, porque ellos habían estado estudiando a finales del 2010 la primera relación que había entre cambio climático y problemas de migración. Sí, y encuentran a partir de un análisis exclusivamente cualitativo que hay una relación poco significativa, ¿sí?, entre estos dos grandes temas. ¿En verdad? Sí, así es. A pesar de que el panel intergubernamental de cambio climático ya nos advertía por ahí del principios de la década de los 90 que una de las principales consecuencias del cambio climático era el movimiento poblacional masivo de las poblaciones, y que ha sucedido en el siglo pasado tanto en Estados Unidos como en África. Ya podemos encontrar estos fenómenos y que no son ajenos para nuestro país, ¿no? Incluso se habla por ahí de, por ejemplo, la migración de mucha gente que vivía en islas y que justamente debido al incremento del nivel del mar ha tenido que dejar estos lugares, o ya se prevé. ¿En nuestro país también podría darse esta situación? Sí, fíjate que estudios de la UNAM nos advierten que el incremento de la temperatura evidentemente ocasionará que aumenten los niveles del mar, y hay regiones del país que están altamente en riesgo o son muy vulnerables, como puede ser, ya lo hemos visto, el sureste, ¿no? Desde el estado de Yucatán, Campeche, Tabasco, y este tipo de lugares podrían estar un poco más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático.
Incluso lo vemos ya, por ejemplo, cuando hay época de huracanes, que siempre es la zona del país que más está afectada por esta motivación, y si no, también en el norte de la República, la sequía. Vamos a seguir platicando de esto, doctor. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 23 de marzo como Día Internacional de la Meteorología. Todos los años, el 23 de marzo, la Organización Meteorológica Mundial, sus 191 miembros y la Comunidad Meteorológica Internacional celebran el Día del Meteorólogo con la elección de un tema. El de este año fue titulado Vigilar el tiempo para proteger las vidas y los bienes. Este día conmemora la entrada en vigor en 1950 del convenio por el que se estableció la organización. Posteriormente, en 1951, la organización fue designada Organismo Especializado del Sistema de las Naciones Unidas. TVCN, Eduardo Guzmán. Doctor, sigamos platicando de este tema, los objetivos y los resultados que ya hicieron en este estudio. Ustedes también lo pueden consultar en esta publicación. Aquí la tienen. ¿Cuáles han sido los resultados, doctor? Los resultados fundamentales, a partir de la pregunta que nos hicimos, es ver si el cambio climático, entendido como aumentos en la temperatura o variaciones en la precipitación, era un motor adicional a lo que ya conocemos como los determinantes de los movimientos poblacionales, de los movimientos migratorios. Entonces, la pregunta fundamental era, ¿también las variables climáticas empiezan a influir? No solamente lo que tú mencionabas hace un momento, no solamente los eventos extremos, como huracanes, las sequías que hemos padecido, ¿verdad? 2010, 2011, 2012, que padecimos en el norte del país, pero también los huracanes y las inundaciones en el sureste. Este tipo de variables empiezan a ser fundamentales para que la gente tome la decisión de moverse de sus lugares de origen. Ese era el objetivo fundamental que nosotros perseguíamos en el estudio. ¿Y qué encontraron? Y encontramos que evidentemente todos aquellos estudios académicos sólidos que se pregunten cuáles son los determinantes de la migración, deben incluir el clima como uno de ellos. A partir de lo que nosotros ya conocemos, que son las variaciones cada vez más alarmantes del clima, ¿no? La temperatura, eventos extremos, precipitaciones, sí. Se prevé, por ejemplo, que el 2013 sea de los años más calurosos, el 2010 también fue de los más calurosos de la historia. O sea, lo vemos cada vez más continuamente y con eventos meteorológicos más fuertes, más prolongados y a la vez más continuos. Así es, así es. O sea, cada vez pareciera que se está tensando mucho más lo que nos dice el clima, ¿verdad? Y las proyecciones, no solamente para estos años de corto plazo, pero las proyecciones para 2020, 2050, incluso para 2100, nos dirían que se espera que para México, ¿no? Investigadores de la UNAM han encontrado que se espera para México un aumento de 4 a 5 grados Celsius. Es muchísimo, imagínate, es muchísimo, es prácticamente el registrado en los 2 siglos anteriores, ¿verdad? Y que la precipitación disminuye en términos promedio en el país alrededor del 11%. Esto evidentemente ocasionaría movimientos poblacionales hacia finales del presente siglo del norte y obviamente también de esta zona costera de la que hemos estado hablando, ¿no? De Tabasco, de Campeche y una de las zonas más vulnerables que es la península de Yucatán. Entonces, del norte de la República y del sur, ¿se moverían hacia el centro? Hacia el centro, u otros, o hacia más al norte, evidentemente, ¿verdad? Eso es lo que podríamos esperar, o los resultados de este estudio, que además, déjame decirte que es el primer paso hacia unir estos 3 grandes temas. Es el primer paso que encontramos en nuestro país para ver de qué manera, con resultados más cuantitativos, más quizás científicos, podríamos encontrar la liga, ¿no?, entre cambio climático y desplazamientos de la gente. Vamos a seguir platicando de este tema. Por el momento, acompáñenme. Ya se cumplieron 2 años de la catástrofe en la planta nuclear de Fukushima y durante la crisis se vivieron momentos realmente difíciles. Un video publicado por Tokyo Electric Power mostró la incertidumbre y frustración que vivieron los trabajadores en la planta nuclear de Fukushima hace 2 años, cuando lucharon por detener una fuga de agua radiactiva. En las imágenes se observan las reuniones internas de funcionarios en la sede de la compañía en Tokio. La gente está arriesgando la vida en la planta y lo que yo veo es que en la oficina central no tienen la menor idea de lo que estamos tratando de hacer. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de 9 grados y posterior tsunami
tsunami devastaron la planta, generando un desastre nuclear. En las semanas posteriores a la catástrofe, los trabajadores trataban de enfriar los reactores con agua de mar. El agua se está escapando de los reactores. Lo mantenemos estable, pero necesitamos ayuda. Solo de pensar en una fuga, se detiene mi corazón. El gobierno, preocupado por una reacción en cadena, ordenó la evacuación de 35 millones de habitantes. El 2 de abril, la empresa descubrió una grieta en un edificio del reactor. El agua altamente radiactiva se escapaba de nuevo al océano. Tenemos un problema muy serio en nuestras manos. Al parecer, el agua altamente radioactiva se filtra desde los edificios dañados. Es el peor de los escenarios. En diciembre de 2011, TEPCO estabilizó los reactores dañados. Aun cuando anunció que todas las fugas estaban selladas, el 1 de marzo de este año, cerca de la planta fue capturado un pez radioactivo con más de 5,000 veces los límites permitidos. Sin embargo, TEPCO aclaró que los altos niveles de radiación detectados en los peces son el resultado de la contaminación durante la contingencia de hace 2 años. TVCN, Eduardo Guzmán. Y seguimos en esta plática con el doctor Jorge Mora Rivera, profesor de Economía de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, para platicar sobre migración. Ustedes se preguntarán, ¿cuántos millones de personas? Es una cantidad difícil de calcular, sin embargo, podríamos hablar de estados, doctor, de donde podrían migrar estas personas, o ¿qué dato nos podría acercar? Bueno, si hablamos de migración de México básicamente hacia Estados Unidos o de los desplazamientos, podemos decir que del sureste la gente se ha movido muchísimo hacia el sur, del sureste hacia el centro. Y de aquí han continuado, obviamente, el camino hacia el norte. Podemos hablar incluso en el estado de California, de nuestro vecino país del norte. Mucha gente habla de Oaxaca, California, por ejemplo, ¿no? O en Nueva York, que han llegado, exacto, los poblanos, que se arraigaron bastante en Nueva York. Pero nosotros hablaríamos alrededor de 11 o 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, en segunda o tercera generación, quizá por ahí de 25 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Y en el tema particularmente del cambio climático y los desplazamientos, nuestro estudio, los resultados que arroja es que no habría muchos movimientos internacionales. Los movimientos básicamente se darían al interior del país, pensando en que la gente se mueva del sureste y también respondiendo a las sequías impresionantes del norte de nuestro país hacia el centro, desplazándose del noroeste hacia el noreste y hacia el centro-occidente de nuestro país. Es que imaginen, a lo mejor sus casas están en las orillas de la playa y ahí va a estar inundado por el incremento en el nivel del mar, o si se dedican, por ejemplo, a la siembra, debido a la sequía ya no van a poder producir, ya no van a poder comer, mucho menos vender. Entonces, ir tras el alimento va a ser la prioridad de mucha gente, y eso también tiene que ver con un tema de seguridad nacional, que es la siguiente pregunta con la que vamos a regresar con este doctor. Pero si usted quiere tener una mejor salud, no consuma carne procesada. Vamos a ver la siguiente información. El consumo de carne procesada puede llevar a la muerte prematura, reveló un estudio publicado en la revista BMC Medicine. El artículo viene a raíz del escándalo de la venta al público de carne de caballo. La investigación con 500,000 de personas destacó los vínculos entre la carne procesada y la enfermedad cardíaca y el cáncer. El consumo en gran cantidad de carne procesada como salchichas, tocino, jamón, salami, provocan alto riesgo de muerte temprana. En cambio, la carne de cerdo o de res, así como pollo y pavo, no tienen asociación con muertes prematuras. La publicación indica que la carne de cerdo, cabra, vaca y cordero, además de las aves, son mejores alternativas, aunque usted no lo crea. Todo con moderación. También hay algunos alimentos procesados como dulces y chocolates, pero los podemos ver como golosinas. Pero si usted tiene una parrillada en puerta, no se preocupe por eso. El estudio destaca que el alto consumo de carne procesada provoca un 72% más de riesgo de morir por enfermedades del corazón y 11% más de riesgos de morir de cáncer. Para los expertos, la moderación es la clave para una buena salud. Una persona que come mucha carne y pocas frutas y verduras, sumado al alcohol y el cigarro, es una persona mucho menos activa y con enfermedades cardíacas. En general, las dietas ricas en carne procesada están relacionadas con estilos de vida poco saludables. TVCN, Alberto Cano. Oigan, por favor, mándenos sus preguntas a través del Facebook. Vamos a seguir platicando de cambio climático, migración y seguridad. No le cambien.
A continuación, la Fundación Clinton ayudará para plantar árboles y construir una finca cafetalera en Haití. Tailandia ocupa el segundo lugar en el mercado para el marfil ilegal, solo detrás de China. Y los antepasados de los camellos modernos fueron encontrados al norte de Canadá. Tenemos que rezar mucho, José, para que se cumpla la voluntad de Jesús y no la nuestra. Fe o fanatismo. Ella fue marcada por Dios. ¿Qué pasa? Ha venido a buscar al niño Jesús. Es normal que pidas un milagro. Es humano que lo hagas, porque eres su madre. Pero piensa que es su padre. Camino. Viernes, 22:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Es evidente que está obsesionada. Estoy cansado de ser el hazmerreír de todos. Acechada. Es tiempo que se deshaga de su acosador. Sé que Bose está en la ciudad. Lo han visto. Y yo lo atraparé. Videoclub Gourmet presenta Confusión Mortal. Jueves, 14:30 horas. Y su repetición a las 22:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Tú quieres cocinar sano y nosotros tenemos a la persona indicada para compartir contigo secretos culinarios rápidos y deliciosos. Bueno, vamos a agregar ahora sí el pimiento y vamos a dejar que dore un poquito, quesito, y ahora sí vamos a poner otra capa de tamal. Vamos a dejar que suelte un poquito el jitomate su sabor. Cocina con... Pero aparte el pasito tiene que ser con el jugo. Dore en Sazonarte. Lunes a viernes 10 horas y su repetición a las 16:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Gracias por seguir con nosotros en TVC Noticias Ambientales y seguimos en contacto a través de las redes sociales. Gracias por tomarse tiempo para compartir sus comentarios, videos, fotos y ocurrencias. Saben que ustedes pueden abrir este noticiario con algún video o fotografía, alguna historia que nos quieran compartir que tenga que ver con el medio ambiente o el cuidado de los animales. Y pues aprovechamos para mandar saludos especiales a Fer de la Selva, Richie Flores, Raquel Salinas, Oliva Hernández, Patricia Morquecho, José Luis Vallejo, Jorge Tolentino, Miguel Ángel Toca, Karina Ortiz y Katy Rivas. El día de hoy estamos platicando sobre cambio climático, migración y seguridad. Y pues aprovecho, doctor, para preguntarle el tema de seguridad, ¿cómo nos puede impactar o cómo nos está impactando ya en México? Sí, fíjate, hablábamos hace un momento que el cambio climático puede originar incrementos en la temperatura. Esto quizá origine problemas en la agricultura, problemas en la ganadería, y eso origine problemas en la seguridad alimentaria. Y si estábamos hablando de los desplazamientos del norte hacia el centro y también del sur hacia el centro, lo que puede originar es un estrés cada vez más fuerte en el abasto de estos recursos. Y eso evidentemente lo que originaría es un problema de seguridad. Seguridad en una perspectiva mucho más amplia de la que nosotros podemos entender, de esta seguridad militar o de esta seguridad en las fronteras, ¿verdad? Seguridad en el estricto sentido de que la gente tenga las posibilidades de abastecerse de los recursos mínimos y necesarios, de alimento, de energía, de agua, por supuesto, y se originaría un problema en el estrés del abasto de estos recursos muy fuerte a partir de los efectos del cambio climático, de los movimientos de la población, como lo veníamos mencionando, y por supuesto en el tema de la seguridad. Oye, ¿qué se espera para México? ¿Ya estamos listos, preparados, tomando en cuenta todos estos estudios? ¿De alguna manera ya estamos listos con los recursos en las cámaras de diputados, senadores, presupuesto, etcétera? No, lamentablemente no. Hace unos días nos abrieron las puertas, la Cámara de Diputados. Hay un organismo que se llama Globe International, que es un organismo para conjuntar
¿verdad? Diputados, senadores a nivel internacional que estén preocupados por el clima, por las cuestiones ambientales, por las cuestiones de medio ambiente, y nos abrieron las puertas en el capítulo de México. Globe México nos abrió las puertas para presentar justamente los resultados fundamentales y las recomendaciones de política económica y de política ambiental que se desprenden de nuestro estudio. Nosotros queremos generar conciencia para ellos y que en la ley, por ejemplo, de cambio climático, se reconozca que hay un riesgo potencial de la migración inducida por el clima. Vamos a seguir platicando de esto con el doctor Jorge Mora Rivera, profesor de Economía de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Pero por el momento acompáñenme a esta información. Fíjense que el expresidente Bill Clinton promueve la inversión en Haití para que pueda recuperarse del terremoto del 2010. Un grupo caritativo formado por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, otorgó más de $70,000 para desarrollos del sector agrícola en Haití. Hemos tenido un viaje de inversión para la industria, un tour de inversión para la energía y uno de inversión para el turismo. La Fundación Clinton anunció que la ayuda servirá para los esfuerzos de plantar árboles, construir una finca cafetalera y capacitar a los campesinos. Todos sabemos que para tener cualquier tipo de crecimiento económico equilibrado para Haití y para restaurar la salud de los niños y la salud ambiental del país, tenemos que revitalizar el sector agrícola para que avance la economía, el medio ambiente y la reforestación. Clinton, enviado especial de la Organización de Naciones Unidas para Haití, estuvo acompañado de potenciales inversionistas, representantes de una compañía de perfumes, restaurantes y una compañía de lencería. De momento, una famosa cervecera anunció que invertiría $40 billones para expandir su fábrica y ayudar a los agricultores haitianos comprándoles sorgo. La visión del presidente haitiano, Michel Martelly, es atraer inversionistas extranjeros para reconstruir la nación caribeña tras el sismo devastador. TVCN, Alberto Cano. Doctor, ¿qué podemos esperar justamente del estrés de recursos en nuestro país? Lo que podemos esperar es cada vez un abasto más difícil de agua, una dotación cada vez más estresante en energía, y como los problemas en el suelo, la desertificación del suelo, originará cada vez que tengamos tierra de menor calidad, lo que podríamos esperar es que la productividad de la tierra en los lugares donde se producen granos básicos cada vez va a ser menor. Esto originará problemas fuertes en la seguridad alimentaria, y ligado con la increíble volatilidad de los precios podría originar cada vez impactos más negativos en las personas más vulnerables, es decir, en aquellos hogares donde sus niveles de ingreso y niveles de pobreza son alarmantes. ¿Para qué expectativa estamos hablando en tiempo? ¿Qué año? Yo diría que por ahí de 2030, 2050, nosotros, si no tomamos medidas, ¿verdad? Porque obviamente el ser humano ha tomado medidas desde siglos atrás de adaptación ante estos movimientos, porque el cambio climático, como bien lo sabemos, no es algo nuevo. Se han tomado medidas de adaptación y nosotros hemos aprendido a adaptarnos. Esas son las medidas y las recomendaciones que nosotros haríamos para que cada vez los embates adversos fueran menores. Muy bien, doctor. Pues sí, tenemos una alerta 2030. La verdad es que falta muy poquito, hay que tomar cartas en el asunto. Por el momento vámonos a Asia. El comercio de marfil se ha convertido en un serio problema. Por ello, las autoridades de Tailandia buscan meter en cintura a los contrabandistas. El gobierno de Tailandia anunció medidas drásticas para poner fin al comercio ilegal de marfil. Durante la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que se realiza en Bangkok, se informó que ha aumentado la falsificación de certificados que autorizan la venta de colmillos en el mercado negro. Debemos modificar la legislación actual para poner fin al comercio de marfil y estar en consonancia con las normas internacionales. Esto ayudará a proteger tanto elefantes salvajes como domésticos de Tailandia y también de África. Tailandia tiene el segundo mayor mercado para el marfil ilegal, solo detrás de China. El comercio mundial de marfil es un foco rojo, pues en África cada año 25,000 elefantes mueren por el tráfico de sus colmillos. Hoy, el nivel de población de paquidermos en el continente africano
registra su nivel más bajo en décadas. Preferimos tener elefantes vivos que muertos. Si el nivel actual de matanzas ilegales sigue a este ritmo, entonces no habrá nada que vender en 20 años. En Tailandia se puede vender marfil siempre y cuando esté autorizado y se haya obtenido de manera legal, pero la prohibición de la venta ilegal no ha sido efectiva, aun cuando el elefante africano está en la lista de especies en peligro de extinción. El comercio legal de marfil es una forma de conservación del propio elefante, así como una contribución al desarrollo económico de nuestro pueblo. Si vamos a permitir el comercio, debemos hacerlo con una gran precaución y regulación, pues los traficantes siempre hallan la forma de violar la ley. El tiempo se acaba. Millones de elefantes alguna vez habitaron en casi todo el continente africano y ahora solo quedan unos cuantos. Para los conservacionistas, esta cumbre es crucial para tomar decisiones concretas, proteger a los elefantes o decirles adiós para siempre. TVCN, Eduardo Guzmán. Gracias por seguir con nosotros, doctor. ¿Cuáles son las recomendaciones frente a este estudio que ustedes terminaron? Básicamente 3 te voy a dar. La primera es que en la nueva ley de cambio climático se reconozca, porque no está explícitamente reconocido, que uno de los problemas fundamentales es la migración inducida por el clima. Entonces, si lo reconocemos, después se puede legislar, obviamente. Segundo, se necesita una coordinación cada vez más importante entre distintas dependencias que están, como esta nueva coordinación intersecretarial, que tome en cuenta que uno de los fenómenos más importantes es los movimientos poblacionales. Esa sería la segunda recomendación. Y la tercera que nosotros es la generación de datos climáticos y la generación de datos sociodemográficos que nos permitan estudiar más a fondo este fenómeno. Si nosotros disponemos de esa información, evidentemente podemos hacer estudios mucho más precisos, mucho más focalizados y dar recomendaciones de manera más precisa, cuantificando incluso el número de migrantes potenciales que podríamos tener en los distintos estados del país. Es un problema que ya estamos viviendo. Gracias, doctor Jorge Mora Rivera, por esta información, y pues esperamos que las autoridades también los tomen en cuenta para este tipo de decisiones que deben de tomar con base en estudios muy serios como los suyos. Muchísimas gracias a ustedes, a la invitación, Joely, y para mí es un placer estar aquí hablando de estos temas tan importantes. Esta es tu casa cuando gustes, y vámonos a la última información de este noticiario. Ya volvemos. Los antepasados de los camellos modernos fueron encontrados específicamente en la isla de Ellesmere, al norte de Canadá. La paleobióloga Natalie Rybczynski contó que estaba investigando el cambio climático cuando descubrió pedazos de hueso. Pensé que podría ser de madera, pero pude ver que no había anillos de árboles, sino poros y textura claramente de hueso. La investigadora, quien ha trabajado en el pasado con un equipo de científicos para recopilar fragmentos de hueso, descubrió que lo que encontró era parte de una tibia. Después de probar las proteínas de dicho hueso, descubrieron que coincidía con un camello moderno. El descubrimiento es la primera prueba de que los camellos vivieron en el Ártico hace 500.000 de años. Previamente, los científicos tuvieron conocimiento sobre los camellos originarios de América del Norte cuando encontraron fósiles en el territorio de Yukon, en Canadá, y creen que el camello norteamericano desapareció durante la edad de hielo cuando emigraron a lugares más cálidos. Esto nos dará una idea de la ecología en el tiempo y también imaginar a los camellos en un tipo de bosque y lejos del norte. La paleobióloga asegura que la isla de Ellesmere, que está en territorio de Nunavut, era probablemente mucho más caliente y cubierta por bosques cuando los camellos vivieron ahí, y lo que permitió que estos animales sobrevivieran a los inviernos largos fueron sus patas anchas y las jorobas llenas de grasa, características que también permiten a los dromedarios vivir en regiones desérticas. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Gracias a todos los que nos siguen a través del Facebook y del Twitter. Por favor, envíenos sus sugerencias, comentarios, fotografías para arrancar este noti, o bien propónganos algún tema. Nos vemos la próxima. Pasen.